Señoras, señores, soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo. Qué bueno que están conmigo. Bienvenidos. Vamos al tema, vamos al pollo del arroz con pollo, el tema de la discusión nacional. Este es el juez Breyer. En su defensa diré que ha aguantado con firmeza hasta donde ha podido. La jubilación del juez progresista de la Corte Suprema de los Estados Unidos da al presidente Biden la oportunidad de nominar a una mujer afroamericana para la máxima instancia judicial. Vaya, un caramelo para el mandatario, con el que podría, no obstante, atragantarse. No es que Biden esté obligado a hacerlo, es que Biden lo prometió. Esta promesa podría caer en saco roto o no, habría que ver. La jueza o juez que nomine Biden, en cualquier caso, no va a cambiar el equilibrio actual del Supremo, que no había sido tan conservador desde la década del 30 del pasado siglo. Fue el presidente quien prometió en la campaña electoral de 2020 que si tenía la oportunidad nominaría a la primera magistrada afroamericana para la máxima instancia judicial del país. Y de momento le llegó la oportunidad. Ahora ha llegado la ocasión, pero para aprovecharla, Biden tendrá que unir a su partido. Una tarea nada fácil que ni siquiera consiguió para aprobar en el Congreso su gran paquete de gasto social. La aprobación de un nuevo juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos depende del Senado, donde los demócratas tienen una mayoría ajustada y no pueden permitirse perder ni siquiera un voto en medio de esta discusión. Evidencia, por favor. I would imagine that there are a lot of conference calls and Zoom calls between the president's team and the Senate Majority Leader to make sure that they don't screw this up. Right now, they have the votes in the Senate. I would imagine the Democrats are probably going to stick together on this one, and they will replace Justice Breyer, likely with an African-American woman. I think they'll have the time to do it. I think they will maybe barely have the votes to do it. And I think, yes, it is true, Kayleigh's point is right, that this would be a victory for the Biden administration and for the president, and the base will probably be happy about that. There's also the other side of it. This will also fire up the Republican base. Esto es lo que se está discutiendo. Por ahora, los demócratas se sienten confiados y están seguros de que tendrán el respaldo de sus 50 senadores, incluidos dos de sus miembros más conservadores, Joe Manchin de Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona. Una buena parte de la bancada demócrata del Congreso, especialmente los miembros afroamericanos, ya están presionando a Biden en Twitter para que cumpla su promesa y permita que una mujer negra llegue por primera vez en la historia a la máxima instancia judicial del país. Dos posibles candidatas son Leondra Kruger, actual jueza de la Corte Suprema de California, y Ketanji Brown, a quien ya consideró Barack Obama en 2016 para otra vacante en el Supremo y que trabajó como secretaria judicial del propio juez que ahora está colgando los guantes. El juez que ha anunciado su partida tiene 83 años y es el miembro de más edad de la Corte Suprema. Desde hace meses, grupos progresistas han estado reclamando su jubilación para que Biden pudiera nominar a un sustituto, aprovechando que el Partido Demócrata aún domina el Senado, pero no sabemos por cuánto tiempo. El año pasado llegó incluso
a pasearse un camión por las calles aledañas al Supremo con un gran cartel que estaba pidiendo la jubilación del juez. Es hora de que llegue una mujer negra a la Corte Suprema, decía el camión. El mayor miedo de los activistas era que el juez se jubilase o muriese cuando el Senado tuviese otra mayoría, lo que puede ocurrir si los republicanos la recuperan en las elecciones de medio mandato de noviembre de este año. Algo más de reacciones, algo más de lo que se está hablando sobre el tema. Evidencia, por favor. I will say, I don't think you can overstate how important this moment is for the White House, Harris. I mean, you think about everything happening, everything going wrong, Biden's domestic agenda, Build Back Better being dead in the water, Ukraine, Afghanistan, the southern border, the economy, crime. This is a chance for Biden, in his mind, I would argue, to have a reset, to have a political victory, to change the conversation ahead of the midterms. Actualmente, 6 conservadores ocupan los puestos vitalicios del Supremo de los Estados Unidos frente a 3 progresistas. El juez, que fue elegido para la Corte Suprema en el año 1994 y que ahora está anunciando su retiro, fue nominado, propuesto en el año 94 por el entonces mandatario demócrata Bill Clinton. Y curiosamente, Biden, que entonces era senador, presidió el Comité Judicial del Senado cuando su nominación fue aprobada para posteriormente recibir el aval final del Pleno. Este juez se ha caracterizado por ser un liberal pragmático, conocido por sus preguntas incisivas durante los argumentos orales. Siempre defendió que la Constitución debe interpretarse dentro del contexto de cada época, y esto en algunas ocasiones le valió choques con magistrados más conservadores. Es curioso, al juez lo echan supuestamente por viejo. Es curioso que tiene ahora la misma edad que tendría Biden si intenta reelegirse en 2024 para un nuevo mandato. Así las cosas. El corresponsal de la Casa Blanca de Fox News no deja de ser noticia. Ahora, y antes de que Biden se refiriese a este tema de manera oficial, el corresponsal le ha hecho a la secretaria de prensa Psaki una pregunta que vale millones y que fue evadida por cautela y protocolo, pero que no fue negada. El corresponsal, el llamado estúpido por Biden hace solo unas horas, preguntó si era cierto o falso que se estaba manejando el nombre de Kamala Harris para ocupar la vacante en el Supremo. Ojo, este fue el momento, evidencia. When you were asked about the vice president possibly being selected as a Supreme Court nominee, you said you're not going to speak to any considerations. Does that mean she is being considered? Again, Peter, I'm not going to speak to the reports of a Supreme Court justice retirement that hasn't been announced. La verdad es que los principales medios de comunicación reaccionaron al informe cuando Fox News generó especulaciones sobre el futuro de Kamala Harris. Tales informes no se originaron con Fox News. Después de que CNN admitiera que hay una ruptura entre Biden y Harris, el Daily Mail informó que se habló de que la Casa Blanca buscaría un puesto en la Corte Suprema para Harris para sacarla de su mente. El índice de aprobación de Harris se ha desplomado aún más que el de Biden.
en los últimos meses, con rumores de que el presidente está considerando nombrarla para la Corte Suprema como un método de puerta trasera para seleccionar un nuevo vicepresidente. Así lo informó abiertamente Daily Mail. La Constitución de los Estados Unidos le da al vicepresidente dos funciones. Primero, es el presidente del Senado y tiene voto de calidad cuando el Senado está empatado. Segundo, es el primer lugar de la sucesión presidencial. La ley dice que la persona que sea nominada no tiene necesariamente que ser abogado. La Constitución no especifica requerimientos de edad, educación, profesión o incluso no es obligatorio haber nacido en los Estados Unidos. Sin embargo, sí deben haber sido entrenados en derecho. Los índices de aprobación de Kamala Harris se han derrumbado aproximadamente al mismo punto abismal que los de Biden. Sus perspectivas de convertirse en presidente se han desvanecido rápidamente, según consideran muchos expertos. La Corte Suprema podría ser su salida. Ojo, esto prepararía el escenario para un nombre tan rimbombante como el de Hillary Clinton. Inmediatamente, la misma CNN, que fue la que soltó el rumor, la duda, ha salido a patinar y a desmentir. Han sacado un editorial en el que ofrecen 3 razones. Dicen ellos que esto no va a ser, primero, porque Harris ha elegido una vida sustentada en puestos a los que ha llegado a través de cargos electivos, cargos electos. Se ha desempeñado continuamente en cargos electos desde el 2004, cuando fue elegida fiscal del distrito de San Francisco. Dicen ellos que en segundo lugar, ella es la siguiente en la fila para ser presidenta de los Estados Unidos. Dicen ellos que cada vez que Biden pueda decidir renunciar o perder una reelección, ella es sin dudas todavía, a pesar de todo, no sé dónde viven ellos, la primera favorita para reemplazarlo o seguirlo, aunque su impopularidad sea grande. Y el tercer argumento que dan ellos es que si bien el equipo de Biden ha dicho que quiere buscar candidatos con avales diferentes de las personas que actualmente están en la Corte, la verdad es que actualmente hay muchos candidatos creíbles que están ya dentro del Poder Judicial. ¿Bastarán estas razones para anular esta idea? No lo creo. En realidad, si soy sincero, yo no creo en ninguna de estas 3 razones. Se desmoronan como un helado en la puerta de un colegio a la entrada de los escolares. Había que decirlo y lo dije. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Grandes cosas se están cocinando. Cuando alguien echa a rodar el rumor, es confirmado por otros lugares, luego medios que no son afines aseguran, especulan, y quien lo echó a rodar da un patinazo y da marcha atrás, es porque hay un movimiento grande, lo que nosotros llamamos en la voz coloquial, hay un tira y encoge que no nos convence. Cuando el río suena, no te duermas, camarón, amanecerá y veremos.